Hoy vamos a hablar de cómo elegir un inquilino solvente sin equivocarte. En España, en la mayoría de los casos, la decisión se toma en base a el primero que me dice que le gusta. Hoy, aquí y ahora vamos a darte todas las claves de cómo hacerlo correctamente. Somos Jorge y Mariano de Inperson y vamos al lío. Y sí, Mariano, entonces, es que me dio buena vibración, muy buena impresión. Pues fue el primero que me dijo que se lo quedaba. Y total, pues, que parecían muy majos, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que son las primeras frases que siempre escuchamos Cuando pasan cuando hay malas experiencias con inquilinos. y vienen para que les ayudemos. Y es muy probable que ya sea tarde. Sí, el problema es que, insisto muchas veces en que la gente no ve los pisos de alquiler como lo que son, que es un negocio. Total. Cuando realmente ves el concepto de esta forma, tomas más cuidado y intentas hacer las cosas correctamente. O también, cuando has tenido malas experiencias, ya la siguiente te pones un parche e intentas hacer las cosas de otra forma. Pero la gente que no está habituada a tratar con personas en alquileres o a ver los perfiles de la gente, a intentar analizarles la forma que tienen de actuar y demás, suelen cometer esos errores. Como siempre se ha hecho así, y es la primera persona que ha venido, me ha dicho que le gusta, pues ¿qué le voy a decir? Pues que adelante. La siguiente pregunta que les hago cuando tienen malas experiencias es, vale, documentación, ¿me pediste? No. Vale, entonces le estás dejando tu casa a alguien que has visto 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos y no tiene ningún tipo de referencia. Es decir, ni con documentación, para nosotros es un sistema suficientemente válido, pero ya es sin documentación, es ir, vamos, de una manera totalmente... Es que, sin un sistema, al final esto es la falta de un sistema que obviamente alguien que no está dentro del sector inmobiliario pues desconoce qué protocolos y sistemas para hacer las cosas de manera correcta o por lo menos minimizar al máximo los riesgos. Yo siempre se lo digo a la gente. Yo conozco a mucha gente y algunas veces nos vienen a los pisos. Me da igual que sea mi primo, que un amigo, que un desconocido. Que lo hemos hecho, es decir, algunos han alquilado personas relativamente cercanas, pero han pasado por el filtro como otro más. Igual, si va todo correcto, perfecto, pero si no, lo siento, pero no puede ser. Porque si me salto yo mismo eso, mañana cuando tengamos un problema, el propietario me va a poner la cara roja con toda la razón del mundo y yo tendré que poner la mano por haber puesto la mano en el fuego por esa persona. De la importancia de tener un sistema, ¿no, Mariano? Pues yo creo que la importancia de tener un sistema para elegir un inquilino es clave. Sí, lo primero porque siempre haces lo mismo y no haces excepciones. ¿Cuándo vienen los problemas? Cuando haces excepciones. Si yo se lo digo a la gente, yo no pongo la mano en el fuego por nadie que no fuera yo, porque no sé de puertas para adentro cómo van a responder y demás. Por lo tanto, siempre van a tener que cumplir los mismos requisitos. Si no, ¿cómo le vas a decir luego al propietario? Es que hemos tenido un problema porque me he saltado lo que te he contado. Claro, es decir, que por un lado hay que hacer un filtro que todo el mundo tiene que pasar, que es un filtro totalmente objetivo, en el cual hay una serie de documentos que hay que entregar, hay que facilitárselos a un tercero, que es una empresa que analiza riesgos. Y que nos ha demostrado en este caso que lo hacen en condiciones. Efectivamente, incluso se puede cruzar con más de una, pero te dicen sí o sí no. Y te dicen que sí, luego hay que rascar un poco más, ¿no? Y pues cuánto tiempo van a estar, qué tipo de perfiles, porque hay perfiles que tienen más de... previo. Incluso, sí. Eso es previo, a mí me gusta hacerlo antes. Porque cuando nos contactan, la mayoría de los perfiles tienen un perfil, va a redundancia, en el que te cuenta un poco cómo es. Cuando hablas con él, escuchas y les preguntas. Y luego en la visita, preguntas otra vez. Entonces, ahí ya ves si te dice la verdad y todo es correcto y demás. Hace poco nos ha pasado con una persona que no nos decía la verdad exactamente. Automáticamente para mí queda descartada. Porque si te está engañando a la hora de contarte ciertas cosas, te va a engañar mañana. O te va a dar problemas mañana. Por lo cual, fuera. El sistema, es tan importante el sistema y además es que esto no decimos nada nuevo, ni está inventado. Mira, a mí me recuerda mucho, por ejemplo, a la película de Moneyball, que hace ya unos cuantos años que se publicó y fue una muy buena película, además salía Brad Pitt, que esto era de un equipo de béisbol, el nombre no lo recuerdo, pero me acuerdo perfectamente de la película y que Brad Pitt era, digamos,
el ojeador, la persona que se encargaba de seleccionar a los jugadores para entrar a jugar a ese equipo que los fichaba. Y cambió la historia, pero no solamente para el béisbol, sino para todos los deportes. Es decir, ya no solamente ese feeling, esa sensación, ese me cayó bien, ese fue el primero, ese da el golpe con una estica muy bonita. No, se hablaba de estadísticas. Fíjate hoy, los datos, qué fácil es manejarlos, pero en aquel momento, bueno, se acaban estadísticas de esos jugadores y se hizo un equipo compacto teniendo en cuenta pues, la información de estadística. Y esto pues, cambió todo, como digo, incluso para baloncesto, fútbol, hoy en día no se monta un equipo sin analizar ese tipo de datos. Sí, aunque por ejemplo, también se lo digo a la gente, no solo nos vale la documentación. No solo, obviamente, por eso digo que un equipo no solamente son datos, sino es simplemente un contexto. Pues aquí es lo mismo, tenemos el dato que hay que pasar ese filtro, sí o sí, todo el mundo lo pasa, y una vez que lo pasa con los filtros previos de ir a hacer la visita y posterior en esa pequeña entrevista que nosotros hacemos, o sea, al final un piso nosotros más o menos dejamos unos 10, 15 minutos, 20 como mucho, dependiendo de la estructura, dependiendo el piso son 5 minutos. Si el resto del tiempo es haciendo una entrevista indirecta. Observando. Y haciendo 3 o 4 preguntas clave, conociendo que hay filtros o hay perfiles que son más susceptibles de riesgo que otros, cuánto tiempo llevan en España, por qué se cambian, por qué no se cambian, qué es lo que más les ha gustado de la vivienda, comportamientos que realizan durante la visita. Todo eso nosotros obviamente lo tenemos estructurado y parametrizado y lo aplicamos en esas visitas, luego con un reporte a la propiedad. Al final es un sistema que nosotros hemos creado para nosotros dar un buen servicio a nuestros clientes. Y minimizar el riesgo. Siempre igual, riesgo cero no existe. Pero intentamos minimizar lo máximo posible el que nos pueda dar problemas, sobre todo de impagos o ocupaciones o demás. Efectivamente, y que bueno, pues a la vista de los resultados os parece que el sistema funciona. También es un sistema que no es fijo, no cambia, sino que a lo largo del tiempo pues, puede ser un poquito más o menos flexible. Las nuevas realidades, nómadas digitales, gente que viene a teletrabajar en España. Eso se ve estando en la calle. Claro, esas cosas hay que verlas, hay que ser flexible con ello y hay que tener herramientas que aseguren ese tipo de riesgos que no siempre es así. Entonces, bueno, pues con esto creo que damos un poco visión a cómo elegir un inquilino solvente para una casa. Creo que damos una buena explicación es utilizando un método correcto y que ese método tenga diferentes ángulos, criterios objetivos y subjetivos. Es la base para no equivocarte o por lo menos, como ha dicho Mariano, minimizar el riesgo al máximo. En próximas entregas volveremos a responder preguntas que nos hacen los oyentes. Seguimos en otros capítulos del podcast. Un saludo.